El piso 42 dormía en un silencio extraño, casi inquietante. La sala de conferencias, bañada por los últimos destellos del crepúsculo, parecía suspendida en el tiempo. A través de los ventanales infinitos, la ciudad brillaba como un océano de luces lejanas. Pero allí dentro reinaba una calma tensa, casi irreal. En medio de ese escenario, Sarah Hamilton permanecía inmóvil frente a una mesa de mármol. Tenía la mirada fija en un tablero de ajedrez cuyas piezas, talladas con precisión milimétrica, parecían más símbolos de guerra que simples figuras de juego. Con apenas 35 años, Sarah había levantado un imperio de acero y cifras, Hamilton Corporation, una potencia multinacional forjada con estrategias tan brillantes como despiadadas. Su nombre infundía respeto y temor, pero detrás de su impecable fachada de poder había un vacío insondable. La mujer más influyente de los mercados vivía atrapada en su propia fortaleza de cristal, donde la soledad era compañera y el afecto, un lujo inalcanzable. Entonces, algo quebró el silencio. Un clic suave, casi imperceptible, y la puerta se abrió. Un hombre alto, de piel oscura y pasos medidos, entró empujando un carrito de limpieza. Vestía un sencillo mono gris que lo hacía parecer invisible en ese mundo de titanio y mármol. Sin embargo, en ese instante, su presencia era cualquier cosa menos insignificante. Era Elias Winters, de 39 años, discreto y diligente, y llevaba 2 años en su modesto puesto. Elias realizaba sus tareas habituales con el máximo respeto. Pero hoy, algo en el tablero de ajedrez de Sarah captó su atención. Se detuvo, tranquilo, pero intenso, y estudió las piezas como si guardaran un secreto. Sarah captó la mirada y sintió un temblor inesperado, un impulso de romper la quietud opresiva. Arqueando una ceja perfectamente, observó al hombre que tenía delante con un dejo de diversión. Luego, en un tono a partes iguales de bravuconería y burla, lanzó un desafío temerario. «Si me ganas al ajedrez, me caso contigo». Su voz resonó por toda la cavernosa habitación, mezcla de arrogancia y broma. Estaba segura de que a él le faltaba el valor y la habilidad para aceptarlo, y que en un instante lo ignoraría y recuperaría su indomable compostura. Pero Elías no se rió, no vaciló. En cambio, se irguió en toda su estatura, sosteniendo la mirada de Sarah con una serenidad casi sobrenatural. Su mirada, firme y segura de sí misma, delataba la resiliencia forjada en las tormentas de la vida. Inmune a la provocación ociosa. «Juego de verdad», dijo simplemente, con su voz profunda, tranquila pero firme. La sonrisa de Sarah se deshizo en un instante. Lo que empezó como un simple gesto de diversión se transformó en una mezcla de sorpresa e irritación. ¿Cómo se atrevía aquel conserje a tomarse en serio lo que ella había lanzado como un mero pasatiempo? Solo había querido aligerar el ambiente, entretenerse un momento y luego despedirlo con alguna ocurrencia ingeniosa. Pero él había respondido con una firmeza inesperada, con una seguridad que la obligaba, contra su voluntad, a reconsiderarlo. Lo contempló en silencio, notando una calma extraña en su porte. No era el tipo de hombre al que estaba acostumbrada, aquellos que se doblegaban ante su apellido, ante su fortuna, siempre ansiosos de complacer. En cambio, se mantenía erguido, no como un sirviente, sino como un igual, o quizá como un rival. Un leve temblor atravesó el muro de frialdad que siempre la protegía. Intriga, curiosidad. Una chispa que llevaba demasiado tiempo apagada. Con un movimiento pausado, Sarah deslizó la silla hacia atrás y lo llamó con una voz inesperadamente suave. «Toma asiento. Quiero ver de qué eres capaz». Elías no vaciló. Se acercó a la mesa, apartó la silla y se sentó frente a ella. Cada gesto era controlado, casi elegante, impropio de un hombre en uniforme de conserje. Había en él la serenidad de alguien que conocía muy bien el terreno que pisaba. Se inclinó hacia el tablero, repasando cada pieza con la mirada, y finalmente habló con calma. «¿Prefieres la apertura del gambito de dama, variante clásica? ¿Te interesa dominar el centro desde el principio, no perderte en atajos ni en trucos baratos?» Sarah sintió un escalofrío bajo su cabello castaño. No era una suposición. Lo había afirmado con la certeza de quien observa algo obvio. Por un instante quedó sin palabras, sorprendida por su exactitud. ¿Qué era lo que sentía? ¿Asombro? ¿Admiración? ¿O el incómodo presentimiento de haberlo subestimado? «¿Sabes de ajedrez?», en un tono menos mordaz del que pretendía. Él le dedicó una sonrisa tranquila, cargada de confianza. «¿Segura de que quieres seguir?» «No estoy acostumbrada a perder», tomando el peón blanco entre sus dedos.
Entonces estamos en igualdad de condiciones, sin apartar la mirada. Los ojos de ambos se encontraron por un instante que pareció eterno. Luego, la partida comenzó. El silencio envolvió la sala, denso, expectante, como si hasta el aire contuviera la respiración. Sara presentía que aquel duelo no era un simple juego, algo estaba a punto de quebrar en su interior. Una verdad que llevaba demasiado tiempo enterrada. No sabía que la esperaba después y ese desconocimiento la inquietaba más que cualquier derrota. El peón blanco apenas rozaba el mármol del tablero cuando un leve clic interrumpió la quietud, un sonido mínimo, pero lo bastante fuerte para recordarle dónde estaba y quién era. Su mirada se detuvo, por un instante fugaz, en las manos de Elías, firmes, grandes, pero increíblemente delicadas en sus movimientos. Un contraste que, sin querer, la dejó sin aliento. Aquellas manos no parecían pertenecer al deslucido uniforme de conserje que llevaba puesto. Eran firmes, seguras, demasiado refinadas para alguien condenado a pasar inadvertido entre pasillos brillantes y oficinas de cristal. El contraste desconcertaba. Sara apartó la vista con brusquedad, fingiendo concentrarse en la pizarra frente a ella. Sin embargo, en el rincón más congelado de su corazón, algo se agitó, una chispa diminuta, tan inesperada como peligrosa. ¿Cómo podía ese hombre, con su aspecto áspero y trabajador, esconder un misterio que ella apenas alcanzaba a intuir? Sara Hamilton jamás se sorprendía. Desde la infancia había aprendido que equivocarse no era una opción. Hija del magnate más implacable de Nueva York, había heredado un imperio financiero y con él, una carga brutal. Superar a su propio padre. Él había levantado torres que rascaban el cielo, y ella debía ser aún más alta, más fría, más indestructible. Con los años, Sara se convirtió en una figura temida en Wall Street. Una mujer capaz de cerrar acuerdos millonarios sin pestañear, venerada y odiada a partes iguales. Pero en la soledad de las madrugadas interminables, entre copas vacías y contratos firmados, descubría una verdad cruel: nadie la amaba. Su fachada de acero y perfección mantenía a todos a raya. El amor, para ella, se había vuelto una guerra perdida, un campo de batalla donde solo quedaban ruinas. Había amado antes, sí, pero siempre terminaba con hombres que querían comprar su poder o huían del peso insoportable de su carácter. Y ahora, en aquella sala de juntas en el piso 42, decorada con mármol y silencio, Sara se encontraba frente a un hombre que rompía el guión, un conserje. Un desconocido que, por primera vez, la hacía sentir que tal vez no tenía todo bajo control. Sus ojos se posaron en Elías, y la pregunta la golpeó con violencia. ¿Había en él algo que realmente merecía su atención, o solo era una distracción pasajera? Al otro lado de la mesa, Elías Brooks no dejaba traslucir emoción alguna. Colocó la primera pieza sobre el tablero con la calma de un gran maestro internacional. Nadie en aquella sala helada sospechaba lo que se ocultaba detrás de sus gestos contenidos, un mar de pérdidas, silencios y un amor devastador que seguía vivo en su interior. Años atrás, Elías había estado en la cima del ajedrez mundial. A los 16, lo llamaban prodigio, el heredero del legado de Bobby Fischer, el muchacho destinado a devolverle gloria al ajedrez estadounidense. Y entonces la vida, cruel como siempre, lo quebró. La enfermedad arrancó de sus brazos a su esposa, Lisa, y con ella se desplomó todo lo que había construido. Lo abandonó todo: la fama, los torneos internacionales, los cuantiosos premios en metálico, para convertirse en padre soltero, luchando por preservar el frágil aliento de su única hija. Mia Brooks, su hija de 8 años, llena de esperanza, luchaba a diario contra un asma implacable que convertía cada amanecer en una batalla por la supervivencia. Padre e hija vivían en un modesto apartamento a las afueras de la ciudad. Sus días se definían por la sencillez y las dificultades. Elías aceptó el trabajo de conserje en Hamilton Corporation porque ofrecía el único empleo estable con seguro médico, vital para el cuidado de Mia. Cada noche, tras agotadoras jornadas laborales, volvía a casa para cocinar comidas sencillas, escuchar los cuentos escolares de Mia y sentarse a su lado durante horas para asegurarse de que durmiera profundamente. Ese pequeño hogar, aunque carente de comodidades materiales, rebosaba de amor y calidez. Las paredes desgastadas por el tiempo exhibían los dibujos a lápiz de Mia, fotografías descoloridas de Lisa y las medallas y certificados que Elías había ganado en su apogeo como ajedrecista. Cada mañana despertaba con esos recordatorios. Una vez lo había poseído todo, y estaría dispuesto a renunciar a todo de nuevo para salvaguardar la vida de su preciosa hija. Jugar al ajedrez con Sara no era solo una batalla de ingenio, era la declaración tácita de Elías de su verdadero yo.
un testimonio del valor de alguien marginado por la sociedad. Aunque vestía un uniforme sencillo, se negaba a ser menospreciado o subestimado. Se enorgullecía de quien era, y los sacrificios que había hecho por Mia eran su mayor triunfo. Superando cualquier título o trofeo que la vida pudiera ofrecer, Sarah comenzó a comprender que esta partida era más que un desafío intelectual. Era la colisión de dos mundos. Por un lado, el poder, la riqueza y la soledad de Clare. Por el otro, la pobreza, la sencillez y el amor desbordante de Ylaiche. Y Sarah aún no comprendía que esta partida pronto trastocaría sus vidas, trayendo emociones, conflictos y decisiones mucho más allá de lo que podían predecir. El antiguo reloj de la esquina dio suaves campanadas, anunciando que la noche caía tras los amplios ventanales del piso 42. En el sofocante silencio de la habitación, Sarah Hamilton observaba cada movimiento de Elías en el tablero, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. Una extraña mezcla de curiosidad e inquietud se apoderó de la mente de esta poderosa mujer al comprender que su juego ya no era un simple pasatiempo para matar el tiempo. La calma de Elías era casi increíble. Cada pieza que colocaba tenía una precisión y una confianza que dejaban a Sarah sobresaltada. Su mirada no se apartaba del tablero. Estaba completamente absorto en cada movimiento como si fuera el partido más importante de su vida. Con cada movimiento de Elías, Sarah sentía una presión invisible que crecía en la habitación. Sarah siempre había confiado en sus propias habilidades. Desde pequeña, su padre le había inculcado la inaceptabilidad del fracaso. Sus partidas de ajedrez terminaron entre lágrimas y amargura, pero ese crisol había forjado a Sarah en una guerrera implacable, una directora ejecutiva que nunca se rendía. Sin embargo, ahora, frente a Elías, un humilde conserje, presentía algo que escapaba a su control. Al principio, Sarah tomó la iniciativa, acelerando la partida con feroces movimientos de ataque, pero Elías nunca flaqueó. Respondía a cada uno de sus ataques con respuestas tranquilas y firmes, como si hubiera anticipado cada táctica que ella pudiera emplear. Para el 10º movimiento, Sarah se dio cuenta de que no era una competencia sencilla. En lugar de titubear o flaquear, Elías se volvió más magistral, guiando con delicadeza a Sarah hacia la trampa táctica que él le había tendido hacía mucho tiempo. Un sudor frío le cubría la frente. Una experiencia que nunca había tenido en ninguna reunión de directorio ni en ninguna negociación millonaria. El hombre que tenía delante ya no era un simple trabajador, sino un verdadero maestro de la estrategia y la psicología. De repente, recordó sus palabras de confianza del principio: no pierdo a menudo. Sarah miró a Elías con los ojos entrecerrados, dividida entre la irritación y el desafío. Su mente daba vueltas. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo podía un simple conserje ocultar un talento tan demoledor? ¿Estaba jugando con ella, o con algo más profundo? Esa mezcla de duda y desafío hizo que Sarah desplegara toda su astucia, convencida de que ninguna mente podría doblegar la suya. Pero bastaron unas cuantas jugadas para que el terreno se desmoronara bajo sus pies. Elías movía las piezas con una precisión quirúrgica, anticipando cada intento de escape, cerrándole caminos con la elegancia de un artista y la frialdad de un cirujano. Sarah intentaba responder con rapidez, contraatacaba, buscaba brechas, pero cada paso era un nuevo lazo apretándose a su alrededor. En la 20ª jugada, lo comprendió. Estaba atrapada. Su reina blanca, inmóvil como prisionera encadenada, era inútil. Cualquier movimiento la condenaba a pérdidas irreparables. Calculó variantes, buscó salidas imposibles, pero todas llevaban al mismo final: derrota. Elías colocó entonces su caballo con suavidad, lo suficiente para que el sonido del golpe sobre el tablero retumbara en la sala silenciosa. Sus ojos se alzaron hacia los de ella, no con soberbia, sino con respeto, y pronunció dos palabras que atravesaron la coraza de acero de Sarah Hamilton más que cualquier crítica, más que cualquier traición: jaque mate. El silencio que siguió fue brutal. La sala de juntas, con todo su mármol y cristal, parecía ahora una tumba. Sarah permaneció inmóvil, la mirada fija en su rey sitiado, mientras una oleada de emociones la golpeaba: humillación, ira, impotencia, y contra todo pronóstico, una chispa de admiración. En apenas 21 movimientos, un desconocido había derribado las murallas que ella había construido durante toda una vida. Alzó la vista y lo observó como si lo viera por primera vez. ¿De verdad era solo un conserje? ¿O había algo infinitamente más complejo detrás de ese uniforme gastado? Elías se levantó con calma, sin celebrar, sin regodearse. Reordenó las piezas con la paciencia de quien está acostumbrado a volver a empezar una y otra vez. Luego, alzando apenas la voz,
pronunció unas palabras que dejaron a Sarah sin aire. Gracias por el juego. Hacía mucho que no me sentía tan yo mismo. Y con esa serenidad desconcertante, empujó su carrito hacia la puerta y desapareció. El eco del cierre suave resonó en la sala como una sentencia. Sarah permaneció sola, en el piso 42, enfrentada a un tablero que ya no era solo un juego. El rey blanco inerte sobre el mármol era un símbolo devastador de algo que jamás había permitido. Su propia vulnerabilidad. Su corazón latía con una fuerza desconocida, recordándole que aquella derrota no era un final, sino un comienzo, porque Elias Brooks no era lo que aparentaba, y lo que más la aterraba o la fascinaba era la certeza de que ese hombre había logrado, en minutos, lo que ningún rival en los negocios había conseguido en años: desarmar a Sarah Hamilton. Unos días más tarde, en lo alto de la torre que dominaba la ciudad, Sarah se encontraba en su despacho privado. La penumbra solo estaba rota por el resplandor frío de la pantalla del portátil, que dibujaba sombras duras sobre su rostro serio. Dudó unos segundos antes de hacerlo, pero al final cedió. Ignoró los protocolos y entró en el archivo personal de Elias Brooks. Era una intromisión que en cualquier otra circunstancia le habría parecido inaceptable, pero la curiosidad le pesaba demasiado. Al principio no encontró nada fuera de lo común: 39 años, viudo, una hija llamada Mia. Empleado como conserje en Standard Pay, sin antecedentes, sin anotaciones destacables. Una vida simple, casi invisible, hasta que una línea perdida entre los registros la detuvo en seco. Ocupación anterior: maestro internacional de ajedrez. Elo Fide, 2437. El corazón le dio un salto. ¿Maestro internacional? Rápidamente, accedió a la base de datos de la Federación de Ajedrez de Estados Unidos. Y entonces apareció la otra cara de Elias, artículos que lo describían como un niño prodigio, el sucesor de Bobby Fischer, llamado a rescatar el prestigio americano en el tablero. Viejas fotos mostraban a un adolescente de mirada intensa y sonrisa confiada, recibiendo trofeos junto a grandes leyendas del juego. Sin embargo, todo se interrumpía de manera abrupta 8 años atrás. Un vacío. Un silencio inquietante. Indagando más, dio con la verdad: a su esposa, Lisa Brooks, le habían diagnosticado un cáncer de mama en fase terminal. Los periódicos relataban cómo Elias había abandonado un torneo internacional, justo antes de la final, para regresar a cuidarla. Para el mundo del ajedrez fue una renuncia incomprensible. Para Sarah, en cambio, era la evidencia de algo inmenso: un sacrificio por amor. Lisa murió un año después, dejando a Elias solo con su hija pequeña. Y como si la vida no hubiera sido ya cruel, la niña sufrió una recaída severa de asma. Sin otra salida, él había dejado atrás la gloria del ajedrez y aceptado un uniforme de conserje, asegurándose así un sueldo estable y el seguro médico que mantenía a Mia con vida. La última imagen del expediente era devastadora en su sencillez: un retrato reciente de Elias y Mia, vestidos de forma común, sonriendo con la naturalidad de quienes no necesitan nada más que tenerse el uno al otro. Sarah sintió como algo se removía dentro de ella, una mezcla extraña de respeto, desconcierto, y una emoción cálida que no lograba nombrar. El pulso le latía en la garganta mientras pensaba en cuántas vidas como la de Elias había ignorado desde su pedestal de mármol y cristal. Cuántas historias había despreciado por medirlo todo en términos de éxito y poder. Esa noche no pudo dormir. En lugar de cifras y contratos, su mente se llenó de imágenes: un apartamento modesto, las manos de Elias preparando medicinas, su voz tranquila alentando a Mia. La serenidad de alguien que había perdido todo y, aún así, seguía sonriendo. Y en medio del lujo y el silencio de su penthouse, Sarah Hamilton comprendió que aquel hombre, al que apenas había mirado antes, acababa de sacudir los cimientos de su mundo. Sarah comprendía, aunque no quería admitirlo, que estaba en una encrucijada. Algo en ella se había quebrado desde aquella partida de ajedrez. Ese encuentro con Elias había sido un golpe de destino, un recordatorio de que no podía seguir siendo la mujer de hielo en la que se había convertido. En el fondo lo sabía: ya no volvería a ser la misma. A partir de ese momento tendría que enfrentarse a emociones que había enterrado bajo capas de orgullo, confusas, impredecibles, dolorosamente reales. Y todo porque Elias había despertado algo en su interior sin siquiera proponérselo. Lo que no podía imaginar era lo lejos que la llevaría ese camino ni cómo transformaría no solo su vida, sino también la de él. Durante días, el pensamiento de Elias la persiguió como una melodía imposible de callar. Era como si el destino le estuviera lanzando señales que se negaba a ignorar. Aquella mañana, justo cuando el sol se filtraba entre los rascacielos y bañaba de oro el asfalto,
Sara salió del ascensor de su edificio y se dirigió al aparcamiento VIP, pero, a diferencia de siempre, no pensaba en correos ni en juntas de última hora. Sus ojos buscaban, casi sin darse cuenta, una silueta en particular, la del hombre que había alterado su mundo. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio. Venía desde la zona de empleados, al fondo del aparcamiento. Era un sonido desesperado, crudo, que helaba la sangre. El instinto la empujó a correr. Su corazón martilleaba en el pecho mientras avanzaba sin pensar. Y entonces lo vio. Elías estaba de rodillas sobre el suelo de cemento, con los brazos alrededor de una niña pequeña. Mía. Su rostro estaba desencajado por el miedo, sus labios azulados. Luchaba por respirar. Cada jadeo era una batalla. Cariño, mantén la calma. Papá está aquí, murmuraba Elías, con la voz rota, intentando contener el pánico. Sacó el inhalador y trató de usarlo, pero era evidente que no funcionaba. Su desesperación era palpable, sus manos temblaban mientras intentaba sostenerla. Los ojos de Elías se llenaron de impotencia, el miedo más puro, el miedo de perder a lo que más amaba en el mundo. Sara se quedó paralizada solo un segundo. El suficiente para comprender que aquella escena la marcaría para siempre. Sara corrió a su lado, dejando atrás cualquier barrera social o jerarquía de poder que normalmente la mantenía distante. Se arrodilló junto a Elías, su voz firme, pero cargada de preocupación. Elías, déjame ayudarte. Él la miró, sorprendido por un instante al ver allí, en el suelo, a la elegante directora ejecutiva que apenas unos días atrás había derrotado en el tablero. Pero en ese momento el orgullo y el estatus no tenían importancia. Solo asintió, con los ojos suplicando ayuda. Sin perder tiempo, Sara sacó su teléfono y llamó. Soy Sara Hamilton. Necesito una ambulancia en el estacionamiento subterráneo del edificio Hamilton, inmediatamente. Lleguen en 5 minutos, máximo. Sí, señorita Hamilton, respondió la voz al otro lado, nerviosa y rápida. Notifiquen al departamento de urgencias del hospital St. Mary. Emergencia pediátrica por asma. Yo asumiré todos los costos y el papeleo. Sin demoras. Colgó y volvió la mirada hacia Elías. Por primera vez, pudo ver con claridad la desesperación grabada en su rostro, el amor de un padre al borde de perder lo único que realmente importaba. Una oleada de tristeza y humildad la golpeó. En ese instante comprendió lo frágil que era todo, incluso para alguien con tanto poder como ella. Había límites que ni el dinero ni la influencia podían borrar. Minutos después, el ulular de la sirena rompió la tensión. Los paramédicos llegaron y rodearon a Mia, colocándole de inmediato una máscara de oxígeno y administrando la medicación de emergencia. Con cuidado, la subieron a la camilla. Elías no se separó de su hija, tomándole la mano con una ternura desesperada. Sara los observó marcharse con un torbellino de emociones en el pecho. Nunca antes había sentido tan claramente lo pequeños que resultaban sus logros frente a la vida y la muerte. Decidida a no apartarse de ellos, subió a su coche y siguió la ambulancia hasta el hospital. Allí, Sara hizo valer su reputación y su influencia. Se aseguró de que Mia recibiera atención inmediata, saltándose trámites y barreras que en cualquier otra circunstancia habrían costado minutos preciosos. A su lado, Elías seguía con los ojos humedecidos, pero ya no de desesperación. En su mirada había gratitud, una calidez sincera que parecía atravesar la coraza helada de la mujer frente a él. Una hora más tarde, el médico salió con la mejor noticia posible. Mia estaba estable, dormía tranquila en la UCI, respirando con normalidad. Elías casi se desplomó de alivio, mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Sara, ni siquiera sé cómo agradecerte, dijo con voz entrecortada, llamándola por su nombre con una intimidad que nunca antes le había oído. Sara hizo una pausa y luego le ofreció una sonrisa sincera y amable. No hace falta que me lo agradezcas. Eres un padre increíble, Elías. Mia tiene muchísima suerte de tenerte. Además, hice lo que cualquiera haría en esta situación. Elías miró profundamente a Sara a los ojos, invadido por la sorpresa y la emoción. Se dio cuenta de que tras su fachada distante y orgullosa se escondía una mujer compasiva. Una persona muy distinta a la imagen que tenía de ella. Esa tarde, en los silenciosos pasillos del hospital, un vínculo invisible, pero inquebrantable comenzó a forjarse entre Sara y Elías. El desgarrador suceso no solo había salvado la vida de Mia, había abierto un capítulo completamente nuevo para ambos. Un capítulo de comprensión, respeto y quizás algo más profundo que ninguno de los dos esperaba. Los últimos rayos de sol se filtraban por la estrecha ventana de la habitación, iluminando suavemente el rostro dormido de Mia y haciendo que el espacio se sintiera más apacible y cálido que nunca.
Sara permanecía en silencio junto a la ventana, con la mirada pensativa recorriendo la ciudad. Se pregunta cuándo su vida se entrelazó de forma tan natural con la de estos dos desconocidos, algo que nunca habría imaginado y que habría considerado imposible hace apenas unos días. Al otro lado de la cama, Elías estrecha suavemente la pequeña mano de Mia, con los ojos llenos de amor y gratitud. Sara observa la tierna escena y siente un repentino latido en el corazón. Una extraña, pero reconfortante sensación la invade, algo que casi había olvidado con los años. Después de ese día, Sara busca maneras de acercarse a Elías con más naturalidad. Sus primeros encuentros parecen encuentros casuales y breves al pasar por su área de trabajo o visitas casuales a la cafetería del personal con el pretexto de preguntar por Maya. Poco a poco, la presencia de Sara junto a Elías se vuelve familiar. Sus conversaciones se alargan y profundizan, tan genuinas que ambos parecen olvidar la enorme diferencia entre un poderoso director ejecutivo y un humilde conserje. Con cada intercambio, Elías escucha atentamente, comprendiendo las presiones y la soledad que se esconden tras la formidable apariencia de Sara. A su vez, Sara aprende más sobre el inimaginable dolor y los sacrificios que Elías ha soportado por Mia, lo que aumenta su respeto y admiración por él. Un vínculo especial se arraiga entre ellos, tácito pero intenso. Sara se da cuenta de que anhela estas reuniones. La calidez de la sonrisa tranquila y amable de Elías y la paciencia amorosa con la que cuida a Mia. Sin que Sara lo sepa, alguien ha estado observando y grabando en secreto su creciente cercanía desde aquella primera partida de ajedrez. Un empleado junior llamado Jason Miller. Jason, ambicioso, pero resentido por su modesto puesto, ve el interés de Sara por Elías como una oportunidad de oro para captar la atención de la alta dirección y ascender en su posición. Una mañana fatídica, Sara entra en su oficina solo para percibir las miradas extrañadas de su personal y oír conversaciones en susurros. Frunce el ceño, mira su teléfono y se queda paralizada. Un vídeo de su partida de ajedrez con Elías se ha publicado en la red interna de la empresa. La directora ejecutiva, Sarah Hamilton, pierde una apuesta con el conserje, comprometidas por una fatídica partida de ajedrez. Jason las había filmado en secreto a través de la ventana de la sala de conferencias. La grabación es despiadadamente nítida, exponiendo cada expresión y broma arrogante de Sara. Ahora es objeto de chismes y burlas en toda la empresa. En un instante, el respeto que se había ganado con tanto esfuerzo se tambalea. Se convierte en el blanco de bromas y burlas. El escándalo se extiende rápidamente a las redes sociales, donde los periodistas se abalanzan sobre ella y estalla la indignación pública. Los principales medios de comunicación publican titulares sensacionalistas atacando su reputación con frases como abuso de poder, pérdida de dignidad y directora ejecutiva irresponsable. Su teléfono no para de sonar. Miembros de la junta directiva la llaman. Mensajes furiosos de su padre, Richard Hamilton, el hombre estricto y frío que la crió. ¿En qué estabas pensando, Sara? ¿Una directora ejecutiva de tu estatura apostando su matrimonio por un conserje? Has deshonrado el apellido Hamilton. Sara siente que el mundo le da la espalda. La presión de su familia, la junta directiva y la opinión pública la acorrala como nunca antes. Los muros que construyó a su alrededor se derrumban, y todos sus logros parecen inútiles ante la fuerza de esta reacción. Elías también se convierte en un blanco. Burlado y despreciado por su condición de conserje de color, se enfrenta a miradas de desdén cada vez que entra al edificio. Una indignidad de la que siempre había esperado proteger a Mia. Su incipiente relación ahora se tambalea precariamente. A Sara le preocupa que Elías piense que lo usó para divertirse o para autogratificarse. Mientras tanto, Elías se siente culpable por arrastrar a Sara a su vergüenza pública. Ambos saben que sus sentimientos enfrentan la prueba más difícil hasta ahora. Sara, la mujer poderosa, pero solitaria, experimenta el aislamiento y el dolor como nunca antes. Y Elías, el humilde padre que lo sacrificó todo por amor, se ve inmerso en una batalla que nunca quiso, luchando contra los prejuicios y el juicio social. En medio de esta tormenta de escándalos, ni Sara ni Elías se dan cuenta de los desafíos más difíciles que aún les aguardan, ni de lo profundamente que cambiarán sus vidas. La tormenta de escándalos no hizo más que crecer, proyectando una sombra oscura sobre cada rincón de la vida de Sara y Elías. Tras días de soportar la presión en silencio, Sara finalmente cedió. Una tarde gélida, con el viento invernal aullando a través de las ventanas de su oficina en un rascacielos, se sentó agotada y sin dormir, con la mirada perdida en la pantalla de su portátil.
llena de comentarios despiadados de los medios y las redes sociales. La rabia y la frustración la llenaban de furia, desesperadas por liberarse. Justo entonces, Elías llamó suavemente y entró, con los ojos llenos de preocupación y arrepentimiento. No había venido a reprocharle nada, sino a buscar un poco de comprensión, un poco de consuelo en medio del caos. Sara, comenzó vacilante, en voz baja, solo quiero que sepas cuánto siento todo lo que ha pasado. Pero su disculpa fue la gota que colmó el vaso. Sara se giró bruscamente, la calidez de sus ojos desapareció, reemplazada por un frío que cortaba más profundo que cualquier espada. ¿Lo sientes?, preguntó con desdén, con la voz tan cortante como un cristal roto. ¿O simplemente disfrutas de tu repentina fama en la compañía? Nunca pensé que serías esa clase de persona, Elías. Sus palabras impactaron a Elías como un puñetazo en el pecho. Se quedó paralizado, con los ojos desorbitados por la conmoción y el dolor. Su acusación abrió una herida que había ocultado durante mucho tiempo bajo su apariencia tranquila y resiliente. La herida de un hombre que ya había sufrido demasiadas pérdidas. ¿De verdad crees que hice todo esto solo para llamar la atención? La voz de Elías temblaba con una mezcla de ira y dolor. Nunca quise nada de esto. Nunca quise que mi hija se convirtiera en el centro de los chismes de nadie. ¿De verdad crees que sacrificaría mi dignidad y la paz de Mía por unas cuantas miradas prejuiciosas y susurros crueles? Oh, por favor, replicó Sara, rebosante de desprecio. Eres como todos los demás, usando la compasión de los demás para conseguir lo que quieres. Fui un tonto al pensar que eras diferente. Las palabras hirieron a Sara en cuanto salieron de sus labios, pero su orgullo y su dolor las retuvieron. Se quedó rígida, mirando a Elías directamente a los ojos, luchando contra la culpa que amenazaba con abrumarla. Elías guardó silencio, con la mirada cargada de decepción y angustia. Sus amargas palabras revelaron más que su ira. Dejaron al descubierto un prejuicio racial que él esperaba que ella hubiera dejado atrás. En ese momento, comprendió la dolorosa verdad hacia Sara y su mundo de privilegios. Siempre sería un simple conserje negro, indigno de una verdadera conexión. Una vez creí que eras diferente, Sara, dijo Elías por fin, esforzándose por mantener la compostura. Se le quebró la voz, pero insistió. Nunca te pedí nada, solo paz para mi hija. Pero ahora veo que fui yo el que se equivocó. Nunca me mirarás de otra manera, ¿verdad? Sara no pudo responder. En el fondo, sabía que había causado una herida imposible de sanar. Elías negó con la cabeza lentamente, con la determinación endureciéndose en sus ojos, incluso cuando estaban llenos de tristeza. No volveré a perturbar tu vida, dijo en voz baja. No te preocupes, de hoy en adelante, Mía y yo nos mantendremos fuera de tu mundo. Se giró hacia la puerta. Cada paso lo esperaba con la esperanza y la fe que una vez tuvo. Antes de irse, se detuvo y miró a Sara, con una voz suave, pero que le desgarraba el corazón. Espero de verdad, Sara, que algún día lo entiendas. No todos actúan por interés propio. Algunos de nosotros, por pobres o insignificantes que creas que somos, aún conservamos nuestro orgullo y amor verdadero por quienes nos importan. La puerta se cerró tras él con un golpe sordo, resonando como un juicio en los oídos de Sara. Se quedó paralizada en la oficina vacía, con las lágrimas finalmente derramándose por sus mejillas. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de lo que había perdido. Un vínculo genuino, una profundidad de sentimiento que ninguna cantidad de dinero o poder podría comprar. Y Sara también comprendió que, a partir de ese momento, viviría para siempre atormentada por el arrepentimiento y la culpa, por lo único que había destruido, lo único que importaba más que cualquier cosa que hubiera poseído. El sonido del cierre de la puerta parecía resonar en la mente de Sara como un frío, pero justo veredicto del destino. Permaneció inmóvil en su opulenta oficina, repentinamente ajena y extrañamente vacía. Elías había salido de su vida, llevándose consigo la frágil confianza y la esperanza en la simple felicidad que accidentalmente había descubierto. Sara se dirigió lentamente a su escritorio y se hundió en su silla, con la mirada fija en el espacio vacío que tenía delante. Sus crueles palabras a Elías se repetían sin cesar en su mente como una película a cámara lenta sin fin. Por primera vez, la mujer que había dominado el mundo de los negocios con férrea lógica sintió como si la desesperación le oprimiera el pecho. Nunca me verás de otra manera, ¿verdad? La dolorosa pregunta de Elías la había herido profundamente, obligándola a confrontar una verdad que había negado durante mucho tiempo. Sara siempre se había enorgullecido de ser ferozmente independiente, sin dejar que las emociones nublaran su juicio. Ahora, mientras las defensas que había construido durante toda su vida se desmoronaban, se daba cuenta de que no era tan fuerte como creía. En realidad, siempre había tenido miedo. Miedo de ser lastimada,
de ser explotada y, sobre todo, de perder el poder y el prestigio que había dedicado su vida a alcanzar. En los días siguientes, Sara se recluyó por completo. Evitaba a todos, se saltaba las reuniones importantes y se confinó en su oficina a oscuras, negándose a enfrentarse al mundo. Cada noche, mientras la ciudad se dormía, ella permanecía despierta, con la mirada vacía, mirando al techo, preguntándose qué había sacrificado en su vida. Recuerdos de Elías seguían invadiendo sus pensamientos. Su mirada dulce y orgullosa mientras jugaba al ajedrez, la ternura con la que cuidaba de Mia, la desesperación en su voz cuando le suplicaba ayuda durante su ataque de asma. Sara se dio cuenta de que nadie en su vida la había conmovido tanto. Comprendió por fin que sus propios prejuicios y arrogancia habían destruido una rara oportunidad de ser feliz. Recordó las palabras de su padre, Richard Hamilton, de su infancia. Un Hamilton nunca debe mostrar debilidad, nunca dejar que la emoción domine la razón. Y ahora se preguntaba si ese cruel credo la había convertido en la persona fría, despiadada y solitaria en la que se había convertido. Una tarde gris y lluviosa, Sara estaba junto a la ventana de su oficina, observando las bulliciosas calles. Un montón de gente pasaba apresuradamente, cada una con historias inéditas que ella nunca había notado. De repente, se preguntó cuántas oportunidades había perdido de comprender y empatizar con quienes la rodeaban, cuántas oportunidades de ser amada y ser verdaderamente feliz. Su mirada se posó en la esquina familiar donde ella y Elías habían hablado una vez después del susto de Mia en el hospital. Se le encogió el corazón al recordarlo. La mirada sincera y desinteresada de Elías, sin cálculos ni egoísmo. Reconoció que nadie la había mirado así, y comprendió que había destruido lo mejor que le había pasado en la vida con un solo instante de debilidad, egoísmo y prejuicios profundos. En silencio, Sara se sentó en su escritorio, abrió un cajón y sacó una vieja foto de ella y su madre. Su dulce y amorosa madre había fallecido cuando Sara era muy pequeña, dejándola al cuidado de su frío y exigente padre, quien insistía en la fuerza y el éxito a toda costa. Sara tocó suavemente el rostro de su madre en la fotografía amarillenta, y las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Se preguntó qué diría su madre si supiera que su hija se había convertido en alguien tan realizado y a la vez tan frío y aislado. Alguien que había herido a un hombre bueno y sincero como Elías por prejuicios insignificantes. Por primera vez en años, Sara se permitió llorar. Esas lágrimas liberaron todo el dolor, la soledad y el profundo arrepentimiento que había enterrado durante tanto tiempo. Lloró no solo por Elías, sino por sí misma, por la vida que había perdido al aferrarse a los valores equivocados. Esa noche, Sara decidió enfrentarse a sí misma con honestidad. Sara sabía que había llegado el momento de cambiar. No podía seguir encadenada a los prejuicios, al orgullo desmedido ni a la arrogancia que había definido su vida. Por primera vez, se atrevía a imaginar un camino distinto, aprender a perdonar, a perdonarse, y a mirar a los demás con compasión, con todos sus defectos, dolores y cicatrices. Era consciente de que no sería fácil. Si quería recuperar la confianza de Elías, tendría que derribar las murallas que ella misma había levantado, enfrentarse al juicio de su familia, a la crítica despiadada de su junta directiva y a las habladurías de la sociedad. Pero algo había cambiado en su interior. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por aquello que nunca había tenido, aquello más valioso que cualquier imperio o fortuna, la posibilidad de ser amada, y de convertirse en alguien verdaderamente digno de amar. El corazón le dolía, pero se sentía más ligero. Sabía que, cualquiera que fuese el desenlace, no volvería a vivir prisionera de la mentira ni de la soledad. Pasaron los días, teñidos de culpa y de una espera silenciosa. Sara intentó acercarse a Elías, buscó disculparse, tenderle la mano, pero solo recibió silencio. Él tenía derecho a negarse, lo sabía, y, aún así, en su interior, se aferraba a una chispa de esperanza. Una tarde gris, con la ciudad cubierta por una niebla densa que hacía desaparecer los rascacielos, Sara permanecía junto a la ventana de su oficina. El teléfono vibró de pronto sobre el escritorio. Al ver el nombre en la pantalla, el aire se le quedó atrapado en los pulmones. «Sí. Es Mia. Está teniendo otro ataque, muy fuerte. Estamos en el hospital St. Mary. Los médicos dicen que es crítico. No sé qué hacer. No tengo a quién más acudir. Por favor, Sara, por favor, sálvala». Las súplicas ahogadas de Elías atravesaron su corazón como cuchillas. El dolor de haberlo herido en el pasado se mezcló con la urgencia del presente. No había espacio para el orgullo, ni para la reputación. Solo importaba Mia. Sara se levantó de golpe,
tomó su abrigo y salió corriendo. Ignoró las miradas de su personal, los murmullos sorprendidos mientras cruzaba el vestíbulo como un torbellino. 20 minutos después, llegó a toda prisa a la entrada de urgencias de St. Mary. Encontró a Elías sentado en una de las sillas de metal, desplomado, con la cabeza entre las manos. Cuando la vio, levantó el rostro, sus ojos estaban enrojecidos, llenos de angustia, pero también de una gratitud callada. Sara, lo siento, no sabía a quién más llamar. Mia está muy mal. Dicen que necesita al mejor especialista, y no sé si podré pagar. Sara se inclinó hacia él y posó suavemente su mano en su hombro. Su voz salió firme, cálida, sin titubeos. No tienes que disculparte, Elías. Estoy aquí. No estás solo. Mia recibirá todo lo que necesite. Te lo prometo. Sin perder un segundo, se adentró en urgencias. Con la autoridad de quien estaba acostumbrada a mandar, habló directamente con el equipo médico, exigiendo atención inmediata, especialistas, recursos. No era la directora ejecutiva fría que todos temían, era una mujer que, por primera vez, luchaba con el corazón en la mano. Aprovechó todos sus contactos e influencias para llamar al director del hospital y exigir la convocatoria inmediata de los mejores pediatras expertos en neumología. Garantizó personalmente que cubriría todos los gastos, fuera lo que fuera necesario, para que Mia recibiera la terapia más avanzada. El hospital bullía de urgencia. Cada minuto que pasaba le desgarraba el corazón a Elías. De pie junto a Sara, observaba cada pequeño movimiento dentro de la sala de tratamiento, rezando en silencio por la frágil vida de su hija. Tras casi 2 horas de intensa intervención, el médico jefe apareció, con expresión seria, pero con un atisbo de esperanza. Mia está estable por ahora, pero sigue muy débil. Seguiremos vigilándola de cerca. Estas próximas 24 horas son cruciales. Gracias, señorita Hamilton. Su oportuna intervención realmente le salvó la vida. Elías casi se desploma de alivio. Sara lo sostuvo, acomodándolo en una silla de espera. En ese momento, toda barrera e incomprensión entre ellos parecieron disolverse. Elías miró a Sara con ojos que ya no estaban llenos de ira ni decepción, sino con la más profunda y sincera gratitud. No sé cómo agradecerte, Sara, susurró, con la voz temblorosa por la emoción. Sara negó con la cabeza suavemente y le ofreció una sonrisa sincera y tierna, aunque su voz temblaba por un remordimiento persistente. Elías, soy yo quien debe disculparse. Dejé que los prejuicios y el orgullo me cegaran, y los lastimé a ti y a Mia. Sé que no merezco tu perdón, pero lamento mucho lo que dije antes. Elías guardó silencio unos segundos, buscando con la mirada en los ojos de Sara su verdadera esencia. Finalmente, habló con suavidad y empatía. Lo entiendo, Sara, bajo esa presión, cualquiera puede cometer errores. Lo que más importa es que lo dejaras todo para salvar a Mia. Para mí, eso significa más que cualquier disculpa. Una oleada de calidez inundó a Sara. El alivio se mezcló con una alegría tan intensa que sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. En ese instante, ambos parecieron redescubrir la confianza, el respeto y el profundo afecto que temían haber perdido para siempre. Esa noche, Sara y Elías se sentaron junto a la cama de Mia, observándola dormir plácidamente. El silencio que los rodeaba ya no estaba cargado de dolor ni culpa, sino de calma y esperanza. Sara sabía que el camino para reconstruir su relación con Elías y Mia no sería fácil, pero ahora estaba lista para afrontar cualquier cosa, para luchar por la verdadera felicidad que una vez había dejado escapar. Y en ese momento, Sara comprendió por primera vez que el verdadero valor de la vida no reside en el poder ni el prestigio, sino en la capacidad de amar genuinamente y en el coraje de enmendar los propios errores. Una lección que juró no volver a perder. Tras días sumida en el arrepentimiento y la confusión, Sara finalmente se dio cuenta de que ya no podía ocultarse de la dolorosa realidad que había causado. Por mucho que intentara contactar con Elías y disculparse, solo obtuvo un silencio absoluto. Sabía que él tenía todo el derecho a rechazarla, pero en su corazón, aún se aferraba a la más mínima esperanza de arreglar las cosas. Una tarde gélida y glacial, Sara estaba sentada junto a la ventana de su oficina, contemplando la ciudad gris y brumosa que se extendía a sus pies, cuando su teléfono vibró de repente con urgencia. El corazón se le encogió al oír el nombre en la pantalla. Elías Brooks. Respondió con manos temblorosas. Su voz sonó a través de un murmullo de pánico. ¿Sí? Mia está sufriendo otro ataque de asma muy fuerte. Estoy en el hospital St. Mary's. Dicen que es crítico. No sé qué hacer. Por favor, Sara, ayúdame esta vez. Sálvala. Su súplica ahogada clavó un puñal en el corazón de Sara. Todo su remordimiento por el dolor que le había causado se agudizó al instante,
pero sabía que no había tiempo para el orgullo. Sin dudarlo, cogió su abrigo y corrió al aparcamiento, ignorando las miradas curiosas y prejuiciosas de sus compañeros. Menos de 20 minutos después, Sara irrumpió en urgencias del St. Mary's. Elías estaba sentado fuera de la sala de tratamiento, con las manos temblorosas mientras se agarraba la cabeza, el rostro demacrado y desesperado. Cuando vio a Sara, la gratitud y una nueva angustia brillaron en sus ojos. «Sara, lo siento, pero no sabía a quién más llamar», dijo con voz ahogada. «El estado de Mia es crítico. Los médicos dicen que necesita el mejor especialista y el tratamiento más avanzado de inmediato». Sara le puso suavemente la mano en el hombro. Su voz era tranquila pero firme. «No necesitas disculparte, Elías. Estoy aquí para ayudarlos a ambos. Créanme, la salvaremos». Entró a la sala de tratamiento y habló directamente con los médicos sobre el estado de Mia. Usando toda su influencia, llamó al director del hospital y exigió que los mejores expertos en neumología pediátrica se reunieran de inmediato. Se comprometió a cubrir todos los gastos y gestionar toda la documentación ella misma para que Mia pudiera recibir la atención más avanzada. El servicio de urgencias bullía de urgencia. Cada segundo que pasaba oprimía el pecho de Elías de miedo mientras permanecía junto a Sara, con la mirada fija en la puerta de la sala de tratamiento, rezando en silencio por la vida de Mia. Después de casi 2 horas de trabajo tenso, la médica principal apareció, con la mirada seria pero esperanzada. «La señora Hamilton, el estado de Mia ahora es estable, aunque sigue muy débil. Continuaremos con una estrecha vigilancia. Las próximas 24 horas serán críticas». «Gracias». Su oportuna intervención realmente le salvó la vida. Elías casi se desploma de alivio. Sara lo guió con cuidado hasta una silla. En ese momento, toda barrera y malentendido entre ellos pareció desvanecerse. Elías miró a Sara, no con enojo ni decepción, sino con profunda gratitud. «No sé cómo agradecerte, Sara», susurró con voz temblorosa. Sara negó con la cabeza, las lágrimas le inundaban los ojos, pero su voz era firme. «Elías, soy yo quien debería disculparse. Mis prejuicios y arrogancia me cegaron y lastimaron a ti y a Mia. No tengo derecho a pedirte perdón, pero quiero que sepas que lamento sinceramente lo que dije». Elías guardó silencio un momento, luego miró a Sara a los ojos, buscando su sinceridad. Finalmente, habló con un tono suave y comprensivo: «Entiendo a Sara. Bajo esa presión, cualquiera puede cometer errores. Lo que más importa es que lo dejaste todo para salvar a Mia. Para mí, eso significa mucho más que cualquier disculpa». Una calidez inundó el corazón de Sara. El alivio y la alegría se mezclaron hasta que las lágrimas resbalaron por sus mejillas. En ese momento, ambos redescubrieron la confianza, el respeto y el profundo afecto que temían haber perdido. Esa noche, Sara y Elías se sentaron uno al lado del otro junto a la cama de Mia, viéndola dormir plácidamente. El silencio que los envolvía ya no era de culpa ni dolor, sino de paz y esperanza. Sara sabía que reconstruir su relación con Elías y Mia no sería fácil, pero ahora estaba lista para afrontar lo que le deparara el futuro, para luchar por la felicidad que una vez había dejado escapar. Y en ese momento, comprendió que el verdadero valor de la vida no reside en el poder ni el prestigio, sino en la capacidad de amar con sinceridad y el coraje para enmendar los propios errores. Los días serenos que compartí con Elías y Mia me revelaron que el verdadero amor no es únicamente la unión de 2 corazones en armonía. Es, sobre todo, una responsabilidad, la decisión firme de resistir contra los prejuicios del mundo y, a veces, contra las sombras que habitan en la propia familia. Sé bien que, si deseo proteger este amor, debo enfrentarme a los mayores desafíos de mi vida. Aquella mañana, la luz suave del sol se filtraba a través de los ventanales de la sala de juntas de Hamilton, bañando de oro las paredes frías de mármol. El silencio pesaba como plomo sobre los directores reunidos, todos con miradas gélidas clavadas en mí. En la cabecera de la mesa se encontraba mi padre, Richard Hamilton, su rostro endurecido por una mezcla de ira y desilusión. Me puse de pie, con la espalda erguida y la voz clara, sin temblar. «Quiero que quede absolutamente claro. Mi relación con Elías Brooks no es asunto que ninguno de ustedes tenga derecho a juzgar ni a interferir, oponerse a ella, simplemente porque él es un hombre negro y un trabajador humilde. Es un acto de racismo y de desprecio de clase, y no lo toleraré en esta empresa». Un murmullo indignado recorrió la sala como un rugido contenido. Varios directores se levantaron bruscamente de sus asientos, alzando la voz con furia.
Señorita Hamilton, ¿es consciente del daño irreparable que le está causando a la reputación de la compañía? ¿Cómo pretende que la sociedad nos respete cuando la heredera de Hamilton Corporation mantiene un romance con un empleado raso, y además con un hombre de color? Mi padre levantó una mano, imponiendo silencio con su autoridad implacable. Su voz resonó con dureza glacial. Sara, si persistes en este camino, dejarás de ser considerada parte de esta familia. ¿Me has entendido? Clavé mis ojos en los suyos. Por dentro, sentía el peso de una herida profunda, pero por primera vez mi determinación estaba libre de dudas. Padre, entiendo perfectamente las consecuencias de mi decisión, pero jamás abandonaré al hombre que amo por prejuicios tan erróneos como crueles. Elias Brooks es un hombre íntegro y bondadoso, y merece respeto. Es tan digno o más que cualquiera de los presentes en esta mesa. El silencio que siguió fue absoluto. Los rostros de los directores quedaron petrificados, y el de mi padre se oscureció como una tormenta contenida. Sin pronunciar una palabra más, cerró la reunión de manera abrupta. Caminé fuera de aquella sala con el corazón encogido, aunque una llama de convicción ardía más fuerte que nunca en mi interior. Sabía que me aguardaban días difíciles. Y no tardaron en llegar. En cuestión de horas, los medios desataron un vendaval de titulares y opiniones mordaces. La sociedad nos señaló con el dedo, y cada canal parecía disputarse quién podía juzgarnos con mayor crueldad. Elías y yo nos convertimos en el blanco de una tormenta que buscaba destruirnos. Titulares sensacionalistas me acusaron de ser el único en una prestigiosa corporación con una relación inapropiada. Jason Miller, el mismo empleado de bajo rango que había desatado el escándalo anterior, aprovechó la oportunidad para difundir más calumnias con el objetivo de desacreditar a Elías. Mientras tanto, una pequeña facción dentro de la empresa lanzó una campaña encubierta contra mí, enviando correos electrónicos y mensajes viles que se burlaban de Elías y de mi con vitriolo racista y clasista. Me sentí más exhausto y herido que nunca, pero en el fondo sabía que no podía dar marcha atrás. Una noche, me senté junto a Elías en su modesto apartamento, le tomé la mano y le hablé con el corazón. Elías, toda mi vida me creí fuerte e inquebrantable, pero no fue hasta que te conocí a ti y a mí que aprendí lo que es la verdadera fuerza. Es la capacidad de mantenerse firme ante los desafíos más crueles por el bien de quienes amas. Me miró, con afecto y preocupación entremezclados en sus ojos. Sara, no quiero que pierdas todo lo que has construido por mí. Nuestro amor podría costarte tu familia, tu carrera, tu reputación. Sonreí suavemente y negué con la cabeza. Ya no me importa nada de eso, Elías. Solo quiero luchar por este amor y mostrarles a todos lo equivocados que están los prejuicios y la discriminación. Con esa determinación inquebrantable, organicé una conferencia de prensa pública en el centro de convenciones más grande de la ciudad, invitando a todos los medios de comunicación e incluso a mis críticos más duros. Como director ejecutivo de Hamilton Corporation, me presenté ante ellos y declaré que nunca abandonaría a Elías, y denuncié el racismo y el clasismo con la mayor firmeza. Quiero que todos entiendan que el amor y el valor humano nunca se miden por el color de piel, el estatus social ni el dinero. Elias Brooks no es inferior, es un hombre valiente y sincero que merece nuestro respeto. Si alguien todavía lo juzga con prejuicios estrechos, es él quien debe ser condenado. Mi discurso conmocionó a la sociedad y a los medios de comunicación. La junta directiva y mi familia reaccionaron con una furia sin precedentes, incluso discutiendo si debían destituirme de mi puesto de director ejecutivo. Pero me mantuve firme, dispuesto a arriesgarlo todo para proteger a mi verdadero amor. Al otro lado de la ciudad, Elías veía cada palabra en directo por televisión. Por primera vez, vio el verdadero poder de la mujer que amaba, un poder que trascendía el rango o la riqueza, arraigado en la valentía, la sinceridad y un corazón que amaba incondicionalmente. En ese momento, Elías supo que ya no estaba solo en la lucha contra los prejuicios. Él y yo estábamos ahora codo con codo en la misma línea de fuego, decididos a defender nuestro amor genuino y listos para afrontar cualquier desafío que el destino nos deparara. La tormenta mediática desatada por la rueda de prensa pública de Sara no daba señales de amainar. En los días siguientes, la presión de la prensa, la junta directiva y, sobre todo, la de su propio padre, se intensificó cada vez más. Sara sabía que si quería proteger el amor y la paz que había encontrado con Elías y Mía, no podía seguir dividida entre dos mundos, uno de amor honesto y sencillo, y el otro de poder, prestigio y una responsabilidad abrumadora. Una mañana temprano, Sara estaba sentada en su espaciosa y lujosa oficina de directora ejecutiva, el mismo lugar en el que había dedicado su vida a construir un imperio financiero. Pero ahora sus ojos no conservaban el orgullo ni la emoción de antes. En cambio,
estaban ensombrecidos por una profunda reflexión. Dejó en silencio la carta de renuncia que acababa de firmar sobre su escritorio y contempló la bulliciosa ciudad que se extendía a sus pies. Sarah comprendió cuánto conmocionaría esta decisión a la familia Hamilton y a la corporación, pero también sabía que era la única manera de vivir verdaderamente como ella misma. Justo entonces, la puerta se abrió inesperadamente. Richard Hamilton entró, con el mismo rostro frío y severo que ella había conocido toda su vida. Sus ojos estaban cargados de decepción y algo cercano al dolor. ¿De verdad piensas hacer esto, Sarah?, preguntó en voz baja, pero rebosante de ira contenida. ¿Estás dispuesta a renunciar a todo lo que tu familia y yo construimos para ti, solo por un simple trabajador? Sarah respiró hondo, con voz clara e inquebrantable. Padre, sé que esta decisión te duele, pero por favor, entiende que a lo que estoy renunciando es solo a poder y dinero. Lo que estoy ganando es amor verdadero, algo que nunca había conocido hasta ahora. Elías y Mia me han mostrado una vida con verdadero significado. Richard negó con la cabeza, con la mirada gélida. Estoy realmente decepcionado de ti, Sarah. Estás traicionando a tu propia familia. No, padre, respondió Sarah, mirándolo a los ojos con igual determinación y dolor. No estoy traicionando a nadie, simplemente estoy viviendo honestamente. Nunca podría ser feliz, siguiendo viviendo una mentira dictada por el prejuicio y las expectativas. Richard guardó silencio un largo momento, luego se dio la vuelta y salió sin decir una palabra más, dejando a Sarah sola. El dolor la apuñaló en el corazón, pero debajo yacía un profundo alivio. Por primera vez en su vida, se había enfrentado a todos para defender los valores en los que realmente creía. Esa tarde, Sarah salió silenciosamente de la oficina con una ligereza que nunca antes había sentido. Sabía que a partir de ese momento, su vida ya no se definiría por el lujoso aislamiento, sino por la sencilla y amorosa felicidad que compartiría con Elías y Mia. Cuando llegó a su modesto apartamento, Elías preparaba la cena y Mia dibujaba alegremente en la mesita. Él levantó la vista sorprendido al verla en casa tan temprano, con preocupación y alivio en los ojos. Sarah, ¿estás bien? Sé que hoy tuviste que enfrentarte a la junta directiva. Sarah le ofreció una sonrisa amable, y lo abrazó fuerte, con voz suave pero sincera. Estoy bien, Elías. Nunca me he sentido tan en paz ni tan feliz. Acabo de renunciar como director ejecutivo. De ahora en adelante, ya no soy la poderosa Sarah Hamilton que todos conocen. Simplemente, soy Sarah, la mujer que os ama a ti y a Mia, que quiere pasar su vida protegiendo y cuidando a nuestra pequeña familia. Elías se quedó paralizado, con la mano temblorosa al levantarle la barbilla para mirarla a los ojos, con la voz cargada de emoción. Sarah, no tienes que hacer esto por mí. Te has pasado la vida construyendo esta carrera. No, Elías, interrumpió Sarah con suavidad pero firmeza. Hago esto por mí. Me he dado cuenta de que lo más valioso de la vida no es el poder ni el estatus, sino el amor, la sinceridad y el coraje de vivir según las propias creencias. Tú y Mia son lo más valioso de mi mundo. Elías guardó silencio un largo rato, latidos del corazón, lágrimas brillando en sus ojos. Nunca antes se había sentido tan amado y apreciado. Sarah, una mujer que una vez gobernó con orgullo y poder, ahora estaba dispuesta a dejarlo todo por el simple amor que compartían. La abrazó con fuerza y susurró con voz llena de asombro. No sé qué decir, Sarah. Eres la mujer más valiente y maravillosa que he conocido. A partir de este momento, lo afrontaremos todo juntos y construiremos una nueva vida basada en el amor y el respeto mutuo. En ese momento, Mia llegó corriendo, rodeándolos con sus pequeños brazos, con los ojos brillantes de alegría. Señorita Sarah, se quedará con papá y conmigo para siempre, ¿verdad? Sarah sonrió, con lágrimas de felicidad, deslizándose por sus mejillas. Sí, Mia. Siempre estaré aquí para ti y papá Elías. Esa noche, bajo la suave luz de su pequeño hogar, los tres compartieron una cena sencilla pero cálida. Sarah sabía que el camino por delante no sería color de rosa, pero estaba lista para afrontar cualquier desafío con Elías y Mia, a su lado. En su corazón ardía una verdad inquebrantable. Renunciar a todo para proteger el amor verdadero fue la decisión más importante que jamás había tomado. Y con esa convicción, Sarah emprendió un nuevo viaje. Un viaje hacia la felicidad real, sencilla y profundamente significativa. La boda de Sarah y Elías tuvo lugar en una cálida y soleada mañana de primavera en el encantador jardín de la casita que acababan de comprar a las afueras de la ciudad. No fue un evento suntuoso de la alta sociedad, sino una celebración sencilla y emotiva a la que solo asistieron quienes realmente los querían y los querían. Dentro, Sarah permanecía en silencio frente a un espejo,
admirándose con un vestido de novia sencillo pero elegante. Atrás quedó la poderosa e innovadora mujer de negocios. En su lugar, se alzaba una mujer sin cargas, radiante de alivio y alegría, como si finalmente hubiera dejado atrás el peso que había cargado durante tantos años. Afuera, Mia revoloteaba de un lado a otro, con el rostro iluminado por la emoción, mientras llevaba pequeños pétalos de flores para lanzarlos al aire cuando su padre y Sara intercambiaran sus votos. Sus ojos reflejaban puro deleite y orgullo. Orgullo de tener por fin una familia completa, envuelta cada día en amor y cariño. Al final de un estrecho pasillo, Elías esperaba a Sara con el corazón latiendo con fuerza. Al acercarse, con una mirada cálida y sincera, sintió como si su corazón fuera a estallar de felicidad. Una felicidad que una vez creyó no volver a conocer. Cuando se encontraron cara a cara, con los ojos unidos por el amor y la confianza, no necesitaron palabras para expresar la profundidad de sus sentimientos. Ambos comprendían las tormentas y las pruebas que habían superado para llegar a ese momento. Los prejuicios, la oposición familiar, la presión social y el escrutinio público no habían logrado extinguir el amor genuino que compartían. Sara, dijo Elías en voz baja, con la voz temblorosa por la emoción, pensé que mi corazón se había muerto cuando Lisa falleció, pero tú me diste una segunda oportunidad de amar, de confiar, de vivir una vida llena de verdadero significado. Prometo amarte para siempre, protegerte y construir una familia verdaderamente feliz contigo. Sara sonrió radiante, con lágrimas de alegría en las mejillas, al responder, Elías, viví en un mundo de poder, pero de completa soledad. Solo cuando te conocí a ti y a Mia descubrí el verdadero significado de la vida. Que la felicidad no se encuentra en el estatus ni en las posesiones, sino en el amor genuino, en la valentía y en los sacrificios que hacemos por quienes apreciamos. Prometo estar siempre a tu lado, cuidar de Mia como a mi propia hija y proteger a nuestra pequeña familia con todo lo que tengo. Mientras pronunciaban esos votos, Mia lanzó sus pedales con alegría al cielo azul. Su risa conmovió a todos los presentes. En ese instante, todo prejuicio, toda diferencia de color de piel o posición social se desvaneció, dejando solo el amor puro, la valentía y el profundo sacrificio de dos personas que habían superado las barreras más duras para proteger a su familia. En los años siguientes, su pequeña familia vivió en paz y felicidad. Elías inició clases gratuitas de ajedrez para niños desfavorecidos de su vecindario, mientras que Sara encontró una nueva alegría en el voluntariado y el servicio comunitario. Mia creció fuerte, brillante y compasiva bajo el amor incondicional de sus padres. Su historia de amor que superó todos los prejuicios se convirtió en una poderosa inspiración, celebrada y admirada por muchos. Demostró que el verdadero valor de una persona nunca se mide por el color de piel, el origen o la riqueza, sino por el amor genuino, el sacrificio y la valentía para enfrentarse a los males de la sociedad. Sara y Elías comprendieron que estaban construyendo más que una familia feliz. Estaban enviando un profundo mensaje a su comunidad y a las generaciones futuras. El amor verdadero merece ser defendido con uñas y dientes, porque ningún muro ni el racismo ni el clasismo es lo bastante alto como para resistir la fuerza de dos corazones, que deciden caminar juntos. Pasaron los años, y una tarde luminosa de verano, Sara y Elías descansaban en el porche de su casa. Frente a ellos, Mia reía mientras corría por el jardín con sus amigos, bajo un cielo tan claro que parecía prometer eternidad. Elías entrelazó su mano con la de Sara, apretándola con ternura. ¿Sabes cuál ha sido nuestro mayor logro? Nuestro mayor logro fue tener el coraje de desafiar todos los prejuicios para poder vivir nuestra verdad. Y lo más hermoso es que esa verdad ya no solo nos pertenece, la hemos compartido con Mia. Y quizá también con todos los que han tenido el valor de mirarnos sin miedo. Elías besó suavemente su cabello, cerrando los ojos con la paz de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Así es, porque solo quien se atreve a amar sin condiciones puede conocer la felicidad auténtica. Y allí, bajo el sol de la tarde, el tiempo pareció detenerse, la vida reducida a la sencillez de una risa infantil, un abrazo compartido y la certeza de haber derribado muros para construir algo eterno. Pero entonces surge la pregunta inevitable: ¿cuántos estarían dispuestos a arriesgarlo todo, como Sara y Elías, para vivir un amor verdadero? ¿Y cuántos, en cambio, seguirían levantando muros que les impiden alcanzar la plenitud de sus propios sentimientos? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta, compartir este vídeo con tus seres queridos y suscribirte para leer más historias inspiradoras y significativas. ¡Hasta la próxima!